Hola, les doy las buenas tardes. Domingo, se está terminando nuestro fin de semana, pero ya saben que no nos podemos ir sin hablar de un libro. El día de hoy traigo para ustedes La hilandera de Flandes, de la escritora Concepción Marín. Este libro también ya tiene algunos años, se editó en 2012. Yo lo reseñé por allá del 2016 y lo estoy también desempolvando de mi rincón de libros para que no se nos olviden. Un libro verdaderamente fascinante porque nos va a trasladar a momentos importantes de la historia. Conchita Marín radica en Barcelona. Apenas tuvimos una charla por allá en Radio Platino con ella. Hablamos de sus novelas, pero sobre todo de esta, La hilandera de Flandes. Les da un poquito de reflejo porque lo tengo enmicado. Así es como yo protejo mis libros. Los enmico para que me perduren más. Como les decía, habla de puntos de la historia allá en España. Nos vamos a remontar a 1942, a la época de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, momento en el que también ya estaba instaurada la Inquisición. Los reyes promulgan un edicto en Granada en el que pues se les obliga a todos los judíos a abandonar el territorio español. Los motivos por los cuales se expulsaban, uno de los cuales era que se decía que estaban judaizando a la población, y pues por lo mismo no podían permitirlo. Nos situamos en dos familias. La escritora nos trae a dos familias con las cuales nos va a ir representando lo que vivieron todas estas personas. Por un lado está la familia de Efraín y por otro lado está la familia de Ipri, las cuales son amigos, tienen ya su vida hecha ahí, sus oficios, sus trabajos, y pues tienen que tomar la decisión de irse o quedarse en España. A este edicto, a esta promulgación de expulsar judíos, también se le llamó diáspora judía. Y bueno, Efraín toma con su familia la decisión de abandonar España y la familia de Ipri deciden quedarse. De la mano de la escritora y de estos protagonistas vamos a ir viendo todo lo que van a transcurrir día con día estas dos familias. Efraín toma a su familia y deciden salir del territorio español. En esta parte de la historia que le comentaba yo a la escritora, que para mí fue de las más difíciles de comprender, porque vemos el éxodo de personas que van saliendo de territorio con lo poco que pueden llevarse y con lo poco que les permitieron también sacar, ropa, algo de víveres, muy poco dinero, nos decía la escritora. Y yo recuerdo que pues les revisaban la comida, les revisaban los dobladillos de la ropa, les revisaban hasta los peinados a las mujeres para que no llevaran escondidas con ellas ninguna alhaja. Nos dice la escritora que lo que sí les permitieron llevarse fue la llave de su domicilio, la llave que de la casa sí se las permitieron llevar. Efraín decide irse con su familia a Flandes, que en ese entonces esa región de Bélgica era de las más prósperas,
y por qué ahí Efraín iba a poder continuar con su trabajo de joyero. La familia de Iproi se queda, no la llevaron muy bien. Los judíos que decidieron quedarse tenían que convertirse a la religión católica, es decir, que eran judíos conversos. Como les digo, tampoco la llevan bien. Los judíos que decidieron quedarse pues tenían que renunciar a su religión primordialmente, y bueno, Ibrahim pensó que iba a ser muy fácil y no lo fue. Tenían que cuidarse de sus propios vecinos, porque si estos querían, pues podían denunciarlos, y pues les iba la vida en ello. Fue también muy difícil para los que decidieron quedarse. Y bueno, la escritora tenía razón. Aquí en estas dos familias va a converger el hecho de que pues unos no quisieron renunciar a sus ideales, a sus religiones, a sus valores, y los otros pues sí lo tuvieron que hacer. Efraín llega a Flandes con su familia y se establecen. Ahí nace Katrina, su nieta, que va a ser la protagonista de la historia. Aprende el oficio de hilandera, un oficio que platicábamos, a pesar de lo moderno de la tecnología, pues se sigue llevando a cabo el oficio de hilanderas, tejedoras, costureras, bordadoras. Es un oficio que al día de hoy no se ha perdido y esperemos que no se pierda. Katrina aprende ese oficio y gracias a eso y a su madrina o su vecina es como se va a incrustar en la corte de Margarita de Austria. Claro, van como hilanderas, y ahí da otro giro la historia. Katrina, estando en la corte, va a conocer a Carlos I, que en ese entonces era el nieto de los reyes católicos, mismos que dieron la orden para expulsar a los judíos, o sea, a su familia. Conoce a Carlos I, se conocen y él se enamora de ella. Por eso digo que ahí va a dar un giro la historia. Se conocen, se enamoran, si ella también lo quiso, y la vida decide que Carlos I ya va a tener que ser Carlos V porque es nombrado rey de España. Cuando él regresa a España, pues se lleva toda su corte, y entre esa corte pues va Katrina. Estando ya en España, ella aprovecha el estar en España para regresar a Toledo a recuperar un tesoro que habían dejado ahí sus abuelos, a la casa en la que habitaron, obviamente. Recordamos que nos dice la escritora que pues se llevaron las llaves, todos en su casa. Obviamente ya no va a estar otra familia, pero la llave la tenían. Y así es como Katrina, aprovechando el amor de Carlos, pues regresa a España con la misión de recuperar ese tesoro, que obviamente no vamos a decir de qué se trata. El final es hermoso porque pues vamos a ver que la valentía de los seres humanos a veces nos rebasa. Obviamente Katrina sale de la corte ya estando en España para viajar a Toledo, y ahí da otra vez otro giro la historia. Vive cosas terribles porque la gente sigue odiando a los judíos. Ella va a padecer muchísimas cosas. Es una novela, como les digo, que va a tener historia, va a tener suspenso, va a tener intriga, va a tener amor, pero de una manera narrada muy digerible, para que no nos aburramos de estar leyendo historia. Es
una novela